El mayor cementerio del mundo. La gran cantidad de mano de obra necesaria para construir la Gran Muralla fue reclutada por alistamiento obligatorio de los campesinos, complementados con delincuentes, soldados capturados, nobles derrotados, estudiosos y otros supuestos enemigos del soberano. Se decía que de cada 3 hombres del imperio, 1 prestaba servicio, y de cada 10 reclutados, solo 3 volvían a sus hogares. La leyenda cuenta que el emperador ordenó que si se descubría algún hombre durmiendo apoyado en la muralla, fuera enterrado vivo en ella. La memoria popular de la construcción de la muralla se basa en campesinos reclutados y enviados a trabajar que nunca regresaban, muriendo en algún lugar de la tierra de nadie, huyendo de la esclavitud. Es una historia absolutamente terrible y la leyenda cuenta que los cuerpos de los trabajadores que morían simplemente eran enterrados en medio de la muralla, entre la mampostería donde solo hay escombros. Este escándalo o sentimiento popular queda reflejado en muchos poemas, pero quizás el más conocido sea el de la leyenda de Lady Meng. Una de las historias más importantes que los niños estudiaban en el colegio durante los primeros 20 años del comunismo es la parábola de esta mujer que va a buscar a su marido, a quien Qin Chu Huang había enviado a la muralla para trabajar como un esclavo. Descubre que ha muerto y que probablemente ha sido enterrado en la muralla, como muchos otros. En ese sentido, la muralla era vista como un elemento de opresión feudal, construida con el sudor del pueblo bajo el látigo de un tirano. Ahora nos encontramos con que ocurre exactamente lo contrario. La Gran Muralla ha sido transformada en un símbolo de la grandeza de China, la longevidad de su civilización y la representación de un país con mucho poder, historia e importancia. Cuando las obras empezaron a retrasarse con respecto a lo planificado, uno de sus videntes dijo al emperador que la muralla nunca sería acabada, a menos que 10.000 hombres fueran enterrados vivos en ella. Pensando que no podía perder a 10.000 trabajadores, Qin Shi Huangdi resolvió el problema buscando a un hombre cuyo nombre incluyera el símbolo chino de 10.000, y lo enterró vivo en la muralla. Se estima que más de 1 millón de hombres trabajaron durante su periodo de construcción en condiciones deplorables, y no cabe duda de que miles de ellos murieron de frío, agotamiento e inanición. Incluso hoy persisten historias sobre que los cuerpos fueron sepultados donde caían, enterrados para siempre en el cementerio más grande del mundo. Había pasado menos de una década desde la unificación de China cuando ocurrieron otros cambios importantes. Grandes proyectos de obras públicas, canales, caminos y programas de agricultura habían sido completados con éxito. Ahora, con la Gran Muralla construida, Qin Shi Huangdi hacía gala de que su imperio era invencible. Pero los chinos tienen un dicho: cuando las cosas alcanzan su clímax, comienzan a declinar. La caída de la dinastía Qin. Incluso cuando la Gran Muralla estaba siendo construida, Qin Shi Huangdi cayó aún más en el misticismo y la locura. En el 213 a.C., decidió que la historia debía empezar con él y ordenó que todas las copias de obras de literatura clásica e histórica fueran quemadas. Cualquier persona que fuera descubierta en posesión de esos libros 30 días después del decreto sería enviada a realizar trabajos forzados en la Gran Muralla o enterrada viva. Alrededor de 400 eruditos murieron. Cuando el hijo mayor del emperador, y por ello su heredero, mostró su desaprobación ante aquella política, también fue exiliado al norte para trabajar con el general Meng. A medida que envejecía, la obsesión del emperador con su propia muerte se intensificó. A pesar de que solo consta que realizara una visita a la construcción de su Gran Muralla, está escrito que hizo 5 largos viajes en busca del elixir de la inmortalidad. En uno de ellos, en el 210 a.C., murió a la edad de 49 años. Su muerte fue posiblemente acelerada por una nociva poción compuesta por mercurio, arsénico y sulfuro que había tomado en su búsqueda por la vida eterna.
No hay demasiado sobre él en los documentos que han llegado hasta nuestros días. Ordenó quemar los libros y se piensa que enterró vivos a los confucianos. Es muy difícil averiguar algo sobre él que sea admirable. Sin embargo, era un gobernante muy poderoso y, como la mayoría de los mandatarios de la antigua China, deseaba ser enterrado como un rey. Así que empezó a trabajar en su tumba unos 40 o 50 años antes de morir. Aún continúan las excavaciones en el foso de los soldados de terracota, pero la cámara mortuoria de Qin Shi Huangdi todavía no ha sido abierta. Se dice que está sellada y que contiene tesoros más fastuosos que cualquiera de los recuperados de otras tumbas, y los cuerpos de las esposas del emperador y los arquitectos que hicieron su diseño, para que nunca se descubrieran sus secretos. Un adivino dijo al primer emperador que iba a ser destronado por Hu, H-U, y él pensó que se trataba de Hu, que significa caballos nómadas o bárbaros. Pero su dinastía pereció en manos de su segundo hijo, Hu Hai. Con el auténtico heredero aún exiliado, Hu Hai ascendió al trono de Qin con toda la perversidad y astucia de su padre, pero sin su fuerza ni su capacidad de liderazgo. Encarceló a todos los consejeros de su padre, incluido el general Meng Tian, quien, tras reflexionar sobre su mala suerte, se quitó la vida diciendo que merecía la muerte porque había violado el Qi, o flujo de energía de la Tierra, cortando su paso por montañas, ríos y otros accidentes naturales cuando construyó la Gran Muralla. Hu Hai solo gobernó durante 4 años, antes de que fuerzas rebeldes lo destronaran y China entrara en guerra civil. La gran dinastía que se suponía iba a vivir para siempre solo duró 15 años, el periodo más corto de cuantas gobernaron China. Pese a su enorme tamaño y resistencia, la Gran Muralla no fue muy efectiva para detener la oleada de invasiones de los nómadas del norte. Conocidos como tártaros por un nombre medieval del infierno, los chinos afirmaban que eran más monstruos que hombres, devorando carne cruda de perros y caballos y bebiendo la sangre de sus enemigos. Fuertes de cuerpo, crueles de corazón e invencibles en la batalla. Uno de ellos, que se preparaba para un asalto a la Gran Muralla, era un terrible líder mogol cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror por todo el imperio y el mundo: Genghis Khan. La Horda Mogol. Durante más de 1000 años, después de la muerte del primer emperador, las siguientes dinastías trabajaron en la muralla o permitieron que se deteriorara según las necesidades militares y el ambiente político de la época. Algunas, como la dinastía Han, restauró parte de la muralla, le añadió nuevos tramos o construyó la suya. Otras, como la dinastía Tong, quienes creían que no era necesaria una barrera defensiva y que costaba demasiado mantenerla, permitió que se convirtiera en ruinas. Las invasiones bárbaras continuaron, y la mayoría de las que tenían éxito asumían la cultura, convirtiéndose en ocasiones en más chinos que los propios chinos. El concepto popular de la Gran Muralla es que era un cercado que mantendría alejados a los bárbaros y protegía a China de una invasión. Y aquello también dificultó que los chinos avanzaran más allá de la Gran Muralla. Se consideraba un límite entre la civilización y la no civilización. Y la verdad es que la muralla era muy permeable y fácil de traspasar. La idea de sellar la frontera no funciona. Los nómadas siempre encuentran un camino rompiendo la muralla. A menudo la gente que la guardaba los dejaba pasar. Incluso en la dinastía Ming, durante el apogeo de su construcción, solían rodear las fortificaciones o pasar por las puertas hasta llegar a las murallas de Pekín. La leyenda cuenta que Genghis Khan nació con un coágulo de sangre asido en su mano derecha, como símbolo de su sangriento futuro. De joven conquistó y unificó a las facciones enfrentadas de Mongolia y forjó un poderoso ejército.
En el año 1211 después de Cristo, las hordas de Gengis Khan barrieron China como demonios salidos del infierno, cruzando la Gran Muralla y extendiéndose por el país como las langostas cubren la faz de la tierra.